Ya vimos que el orden es vital, pero ¿cómo logramos que una propuesta de expansión se vea realmente sólida? Aquí es donde entran palabras claves como furthermore. Aunque en español significa simplemente además, en el mundo de los negocios es mucho más que eso. Se usa para añadir información importante a algo que ya dijiste, pero no es cualquier además. Es formal, añade fuerza y da orden. Sirve para que tus ideas no parezcan una lista desordenada, sino argumentos profesionales. Los puntos claves: conexión, autoridad y persuasión. No es lo mismo decir hay clientes y hay dinero que decir el mercado crece. Además, nuestro presupuesto es sólido. En resumen, el conector de nivel avanzado que usas cuando quieres demostrar que tus propuestas tienen una base sólida y que tienes dominio del lenguaje. Con esto claro, le doy pase a mi compañero para la pregunta 3, donde veremos cómo estos términos se aplican ya directamente en un balance financiero. Hola, les habla María Suárez, estudiante de Administración de la U2 de Esparta, sección 1200. Hoy les voy a plantear y hablar sobre una incógnita que se puede presentar en una situación real administrativa. Si en un balance se dice Revenue Increased, However, o Net Profit Fell, ¿qué pregunta crítica debería hacerse un gerente respecto al texto? Esta es una situación clásica de crecimiento no rentable, que suele encender las alarmas en cualquier análisis financiero. Si los ingresos suben pero la rentabilidad neta baja, significa que la eficiencia operativa se ha degradado o que los costos crecieron a un ritmo mucho más acelerado que las ventas. También se debe tomar en cuenta que a veces para lograr más ventas las empresas contratarán demasiado personal, aumentan el gasto en marketing o alquilan oficinas más grandes. Y siguiendo estos datos, la pregunta crítica sería, ¿en qué parte de la estructura de costos se está perdiendo la eficiencia ganada por el aumento de ventas? Y para identificar este fenómeno que envuelve a los conectores sin dominar el inglés, lo más sencillo es buscar patrones visuales y palabras claves que suelen aparecer en la misma posición dentro de los estados financieros. Como consejo personal sugiero que al tratar de traducir todo el texto no solucionará nada. Entonces, al tener una base mínima en el inglés, podría guiarse por sentido común, números, porcentajes y tratar de ubicar gráficas que demuestren subidas o bajadas. Los métodos básicos como el scamming o el skimming ayudan un poco para darle sentido y no estar perdido en lo que se plantea en el momento. Sin embargo, considero y resalto la importancia sobre la identificación de conectores, que aunque todos tienen la misma función, no todos significan lo mismo. En el momento de querer plantear un texto de inglés, puede que haya errores de interpretación básicos. Dando un pequeño ejemplo básico del conector however, que significa sin embargo o no obstante, se utiliza para contrastar dos ideas o mostrar una oposición. Ahí ya tenemos que estar atentos a que hablamos sobre un contraste. Para concluir, en el caso de un gerente, constantemente debe cuestionarse lo que lee para que no haya errores de interpretación y más cuando se habla sobre finanzas. ¿Cómo ayudar el conector as a result a explicar la caída de acciones debido a factores externos del mercado? El conector as a result, que significa como resultado o por lo tanto, se usa para unir una causa con su efecto. Cuando las acciones de una empresa bajan por cosas que pasan fuera de la empresa, factores externos al mercado, este conector ayuda a dejar en claro que esta cosa pasó por culpa de la otra. Un ejemplo: the central banks raise interest rates unexpectedly. As a result, technology stock fell sharply. El Banco Central subió las tasas de interés inesperadamente. Como resultado, las acciones tecnológicas cayeron bruscamente. Una explicación sencilla de este párrafo o texto es: la causa, factor externo, el Banco Central subió las tasas. Conector as a result señala que lo que viene es consecuencia de lo anterior. Efecto, caída de acciones, las acciones tecnológicas bajaron. Gracias a as a result se entiende que la caída no fue porque la empresa hizo algo malo, sino por algo externo, las tasas del interés. Otro ejemplo: a new law restricts import of microchips. As a result, the stock of computer manufacturer dropped. Una nueva ley restringió la importación de microchips. Como resultado, las acciones de las fabricantes de computadoras bajaron. Explicación de este otro ejemplo: la ley externa, la causa. As a result, la acción, las acciones bajan. Efecto, pues, el conector evita que pienses que la empresa fabricó malos computadores. Usa as a result cuando quieres decir esto pasó por esto otro. En caídas de acciones por factores externos como guerras, leyes nuevas, tasa de interés o inflación. Este conector ayuda a explicar la relación de causa y efecto de una forma clara y con lógica. Muchas gracias.
El uso de forced intensity al proponer un cambio en una política de gastos aporta un peso argumentativo, ilustrativo, concreto, pero no demostrativo por sí solo. Su principal contribución es 1. Anclar propuesta abstracta a un caso real o hipotético, verosímil, lo que facilita la comprensión y la proyección de consecuencias concretas. 2. Reforzar la generalidad del principio si el ejemplo es representativo, mostrando que el cambio no es solo teórico, sino aplicable a situaciones específicas. 3. Ayudar a persuadir audiencias no expertas, ya que los ejemplos apelan al razonamiento inductivo y a la experiencia previa. Sin embargo, su debilidad argumentativa es que un ejemplo aislado no prueba la necesidad ni la eficacia del cambio. Puede ser una excepción o un caso seleccionado sesgadamente, por eso, en un texto riguroso, forced intensity debe complementarse con datos agregados, análisis de costo, beneficioso o evidencia estadística. Buenos días, mi nombre es Antonella Rivera de la sección 1200 y yo les voy a hablar sobre cómo una coma mal colocada después de un conector lógico puede alterar la interpretación de una norma contable. En el derecho a la contabilidad, una coma no es solo una pausa, es un delimitador de alcance. Cuando se coloca mal después de un conector lógico, como, sin embargo, además, excepto o, puede cambiar quién debe cumplir la norma o a qué activo se aplica. Ejemplo práctico. Imagina una norma sobre la depreciación de activos. La correcta. Los equipos de cómputo se despreciarán en 3 años. No obstante, si se usan en condiciones extremas, el plazo será de 2. Coma mal puesta. Los equipos de cómputo se depreciarán en 3 años. No obstante, si se usan en condiciones extremas, el plazo será de 2. Aquí la frase pierde sentido legal. Podría interpretarse que el simple hecho de usarlos ya activa una condición confusa, abriendo la puerta a auditorías, sanciones o pagos de impuestos incorrectos, por una interpretación ambigua de cuándo aplicar cada tasa. Alteración. Los conectores como excepto o a menos que son críticos. Una coma mal posicionada puede hacer una excepción que aplica a toda una lista de activos o solo último mencionado. Ejemplo. No se reconocerán activos intangibles adquiridos en etapas de investigación o desarrollo interno de acuerdo con la norma. Si mueves la coma, podría estar prohibiendo el reconocimiento del desarrollo interno de forma absoluta o solo aquel que se cumpla ciertos requisitos técnicos. En conclusión, una coma mal colocada después de un conector lógico puede ampliar o restringir la base legal de una norma. En contabilidad, esto se traduce en errores de clasificación y medición que afectan la imagen fiel de la empresa. Una coma no es solo separar palabras, define la obligatoriedad de un registro contable. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Victoria Salazar y hoy quiero responder a una pregunta muy importante para nuestra materia de inglés. ¿Por qué no deberíamos usar la palabra so en lugar de consequently en un reporte para un ente regulador? Antes de ir a esas dos palabras, pensemos en algo clave para nuestra carrera. Las palabras que elegimos son nuestra carta de presentación. Cuando enviamos un reporte a un ente regulador como una oficina de impuestos o un auditor, ese documento habla por nosotros y por nuestra empresa. Si usamos palabras muy comunes o informales, el reporte va a parecer descuidado, aunque los números estén bien. En la administración y la contabilidad, el vocabulario adecuado genera confianza y demuestra que somos profesionales serios. Ahora sí, hablemos de estas dos palabras. En español sirven para lo mismo, conectar una causa con una consecuencia. Vienen siendo el equivalente a decir así que o por lo tanto, pero se usan en momentos muy diferentes. So es una palabra cortita que usamos todos los días. Es perfecta para hablar con amigos, en el día a día o para un mensaje rápido. Pero en un reporte oficial suena demasiado relajada, casi como si estuviéramos contando un chisme. Consequently, en cambio, es una palabra formal. Es el lenguaje de los negocios. Al usarla, le estamos diciendo a la autoridad que el resultado que viene después es lógico, analizado y serio. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que la empresa pagó algo tarde y nos pusieron una multa. Tenemos que reportarlo. Si lo escribimos de forma muy simple con so, se escucharía así. The company paid the taxes late, so we got a fine.
Eso suena a la empresa pagó tarde, así que nos multaron. Muy casual. Pero si elegimos la palabra correcta, consequently, la frase cambia por completo. The company paid the taxes late. Consequently, a fine was applied, que se traduce como la empresa pagó los impuestos tarde, por consiguiente se aplicó una multa. ¿Notan la diferencia? La segunda opción suena profesional, corporativa y responsable. En conclusión, el vocabulario que elegimos define nuestra imagen en el mundo laboral. Aprender a cambiar palabras cotidianas como so por conectores más profesionales como consequently es un paso clave para comunicar seriedad, solidez y respeto institucional en nuestra carrera. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Rodinel Poleo y yo te hablaré sobre un editorial económico y cómo por medio de conectores podremos saber si el autor busca manipular la opinión pública. En un editorial económico, los conectores pueden revelar si el autor solo organiza o información o también intenta orientar la interpretación del lector. Cuando predominan conectores de causa, consecuencia, contraste y énfasis, el texto no solo informa, también construye una cadena de razonamientos que pueden favorecer una postura concreta. ¿Qué miran en los conectores? Los conectores de causa y consecuencia suelen presentar una explicación cerrada, como si una interpretación fuera la única lógica posible. Por ejemplo, por tanto, debido a, en consecuencia. Los conectores de oposición o salvedad, sin embargo, no obstante, aunque muestran que el autor está comparando versiones o limitaciones, lo cual puede ser honesto o puede servir para debilitar una idea rival. Los conectores de énfasis, en realidad lo más importante, definitivamente, suelen reforzar juicios de valor y pueden intensificar la persuasión. Los conectores de orden y cierre, en primer lugar, en conclusión, en suma, ayudan a estructurar, pero en editoriales también pueden guiar al lector hacia una conclusión previamente diseñada. Buenas tardes, compañeros y compañeras de clase. Me presento, soy Ángel Resta. Hoy les vengo a platicar un poco sobre el cómo un diccionario general podría darnos una definición o un concepto de algún término administrativo clave de forma errónea. El peligro al utilizar estos diccionarios de uso común en la administración es que reducen la ciencia empresarial a un uso más cotidiano. En nuestro campo, las palabras deben ser vistas más como herramientas de control, gestión de recursos y responsabilidad legal, más que como simples descripciones. A diferencia del diccionario general, un diccionario técnico entiende la organización como un sistema interconectado, mismo que uno aísla los términos y disuelve las fronteras críticas. Lo vemos muy comúnmente en el inglés técnico, en los diccionarios más comunes como efficiency y effectiveness, como simples sinónimos de lograr algo, cosa que como tal tienen dos conceptos muy diferentes, porque eficiencia y eficacia tienen dos conceptos diferentes. Por lo menos eficacia exige la optimización de recursos de algún tipo de trabajo o algo por el estilo, y también llega a confundir management con leadership, mezclando el control de procesos con la visión técnica y estratégica. Y uno de los errores más graves que vendría siendo el asimilar responsibility con accountability, ignorando la ejecución de una tarea que se delega y la rendición de cuentas al final de algún tipo de organización. En conclusión, diseñar estrategias basadas en estos diccionarios suele llevar a que la administración se despoje de su rigor y que las organizaciones tienden a tener fallas estructurales en el ámbito conceptual, ya que, para cerrar, debemos entender que la precisión en el lenguaje es la precisión en la ejecución. Un administrador que confía en definiciones básicas está operando a ciegas. No podemos dirigir empresas eficientes si nuestro vocabulario confunde el uso de recursos con el cumplimiento de metas.
o la ejecución de una tarea con la rendición de cuentas al final. Los invito a desenterrar ese lenguaje coloquial de nuestras decisiones estratégicas y adoptar el rigor conceptual como la primera y más importante herramienta en el control institucional. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Ángel Quelarque y yo les hablaré un poco sobre qué paso a seguir para entender una palabra técnica desconocida sin interrumpir el flujo de lectura. Como paso número 1, analizo el texto de inmediato. Leo la frase completa donde aparece la palabra. Las palabras cercanas suelen dar pistas sobre su función y significado general. Como paso número 2, observo la estructura de la palabra. Es decir, que identifico raíces, prefijos o sufijos conocidos. Esto me da una hipótesis de su campo semántico. Como paso número 3, infiero por analogía. Si recuerdo una palabra similar en otro contexto, aplico esa lógica para estimar el significado. Paso número 4. Muchas veces el autor define o ejemplifica el término en oraciones posteriores, confiando en que la exposición repetida en distintos párrafos aclare el contexto. Quinto y último paso, anoto mentalmente la duda. Si no logro inferirla, la marco simbólicamente y continúo. Al final del capítulo o sección la busco en un diccionario o glosario. Este enfoque evita detenerse en cada palabra, preservando la comprensión global sin sacrificar profundidad. Muchísimas gracias.